Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, un tema que desborda romanticismo, pasión y, por qué no decirlo, un poquito de ese misterio que tanto nos gusta desvelar. Vamos a hablar de amor, sí, pero no de cualquier amor. Hoy vamos a poner el foco en una conexión que ha capturado la atención de miles, una historia de amor que parece sacada de una película, pero que es tan real como la vida misma. Prepárense porque vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de Can Yaman y de Demet Özdemir, y en ese amor que para él parece ser absoluto, un nadie más en mi vida que Demet, su amor es total. Si les gustan las historias de amor con mayúsculas, si disfrutan de las parejas que irradian química y si están listos para dejarse envolver por un relato lleno de emociones, entonces quédense conmigo, porque este vídeo es para ustedes. Y antes de empezar, no olviden apretar ese botón de suscripción y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Comenzamos. Es increíble cómo a veces, la vida nos presenta personas que parecen estar predestinadas a cruzarse en nuestro camino, ¿verdad? Y cuando dos almas gemelas se encuentran, la chispa es, bueno, indescriptible. Y esto es precisamente lo que sentimos cuando vemos a Can Yaman y Demet Özdemir juntos. Desde que compartieron pantalla en Erkenci Kuş, esa novela turca que conquistó el mundo, hubo algo en el aire. Una química innegable, una complicidad que traspasaba la pantalla y nos hacía suspirar a todos. Sus miradas se cruzaban y sentíamos esa electricidad, sus diálogos, cargados de ironía y ternura, resonaban en nuestros corazones. Y es que, seamos honestos, la pareja que formaron Can y Demet en la ficción era simplemente mágica. Él el encantador y a veces temperamental Can Divit, y ella, la soñadora y resiliente Sanem. Juntos crearon una historia que nos enamoró a todos, nos hizo creer en el amor a primera vista, en las segundas oportunidades y en esa fuerza que tiene la pasión para superar cualquier obstáculo. Pero lo que realmente nos cautiva, lo que alimenta todas estas conversaciones y especulaciones, es la posibilidad, o más bien, la certeza para muchos, de que esa magia no se quedó solo en el plató. Es la forma en que se miran fuera de las cámaras, los gestos de cariño, las palabras que a veces se escapan en entrevistas, o incluso en sus redes sociales, que nos llevan a pensar que estamos ante algo mucho más profundo. Y cuando hablamos de Can Yaman y de la intensidad con la que vive cada aspecto de su vida, no es difícil imaginar que cuando encuentra un amor verdadero, lo vive con esa misma totalidad. La frase que da título a nuestro vídeo, nadie más en mi vida que Demet, su amor es total, aunque quizás sea una interpretación intensa de sus sentimientos, refleja esa devoción que muchos perciben. Can Yaman es conocido por su carácter apasionado, por ser un hombre que no se anda con rodeos, que entrega su corazón por completo. Y si ese corazón ha encontrado su hogar en Demet, entonces entendemos perfectamente esa magnitud del sentimiento. Pensemos en cómo se desarrollaron las cosas. Después de Erkenci Kuş, sus caminos se separaron profesionalmente, pero el vínculo, para muchos, pareció perdurar. Los rumores sobre su relación, la constante interacción en redes sociales, las veces que se les veía juntos en eventos o en momentos más privados, todo alimentaba la idea de que había algo más que una simple amistad o una buena relación profesional. Y es que a veces cuando una conexión es tan fuerte es difícil de ocultar, o quizás simplemente no quieren ocultarla. La forma en que se apoyaban mutuamente, las felicitaciones por sus éxitos, los mensajes de admiración, todo hablaba de un entendimiento especial. Y no podemos negar la influencia de sus fans en todo esto. Millones de seguidores alrededor del mundo se enamoraron de la pareja Yaman Özdemir, y verlos separados o incluso solo como amigos, para muchos, era decepcionante. Pero es que ¿quién no se ilusiona con una historia de amor así? Demet Özdemir, por su parte, es una artista increíble. Su talento para la actuación es innegable y su carisma, su dulzura, su energía, todo ello la convierte en una persona muy especial. Y al verla junto a Can, esa chispa que ya existía en pantalla, parecía intensificarse. Se complementan a la perfección, ¿no creen? Él con su fuerza arrolladora y su mirada penetrante, ella, con su luz propia y su sonrisa que ilumina. Juntos crearon una imagen de pareja idílica, de esas que te hacen soñar y pensar que el amor verdadero existe. Ahora hablemos de esa intensidad que tanto caracteriza a Can Yaman. Él no es alguien que pase desapercibido. Es un hombre que se entrega al 100% a lo que hace, ya sea su carrera actoral, su preparación física o, aparentemente, sus relaciones personales. Cuando se habla de él, se
Habla de pasión, de entrega, de una energía vital que contagia. Y si ese nivel de intensidad lo aplica a su vida amorosa, entonces podemos imaginar que su amor por Demet, si es real, es de una profundidad insondable. Las declaraciones que ha hecho a lo largo del tiempo, sus entrevistas, incluso su forma de expresarse en público, a menudo sugieren un hombre que valora enormemente la conexión emocional y la lealtad. Y es en este contexto donde la idea de que nadie más en mi vida que Demet adquiere un peso significativo. No se trata solo de una frase bonita, sino de una posible filosofía de vida para él, de una forma de entender el amor como algo exclusivo, único y absoluto. Es fascinante cómo las redes sociales han jugado un papel tan importante en esta historia. Las fotos que comparten, los comentarios que se dejan, las historias efímeras que nos permiten vislumbrar momentos de su vida privada, todo ello nos acerca a ellos y nos hace sentir parte de su universo. Y cuando vemos un gesto tierno, una mirada cómplice, una palabra de apoyo, es inevitable que nuestro corazón se acelere y que interpretemos esos signos como la confirmación de un amor sólido y verdadero. La forma en que Demet, por ejemplo, ha hablado de Khan en ocasiones, con admiración y cariño, o como Khan la ha defendido o elogiado, siempre nos deja pensando, hay algo especial aquí. Y volviendo a esa frase, nadie más en mi vida que Demet, su amor es total. Podríamos estar ante una declaración de amor eterno. En un mundo donde las relaciones a veces parecen tan efímeras, encontrar una conexión tan profunda y aparentemente inquebrantable es algo que inspira. Nos recuerda que el amor, en su máxima expresión, es una fuerza poderosa que puede transformar vidas. Es la idea de encontrar a esa persona con la que todo encaja, con la que cada momento se siente especial, con la que se construye un futuro en común. Y para Khan, si Demet es esa persona, entonces esa frase cobra un sentido literal y profundo. Es la afirmación de que su mundo gira en torno a ella, que su felicidad está intrínsecamente ligada a la suya. Por supuesto, como espectadores, como fans, somos testigos de lo que deciden mostrarnos. Pero la autenticidad que irradian juntos, esa conexión que parece tan genuina, nos lleva a creer en la fuerza de sus sentimientos. No se trata solo de la fama o de la química profesional. Se trata de ver dos personas que se respetan, se admiran y aparentemente, se aman con una intensidad que va más allá de las cámaras. Y cuando esa intensidad se traduce en acciones, en palabras y en esa complicidad que vemos, es difícil no contagiarse de esa emoción. Pensemos en la presión que deben sentir siendo figuras públicas. Cada paso que dan es observado, analizado, comentado. Y mantener una relación en ese escrutinio constante no debe ser fácil. Sin embargo, ellos, o al menos la imagen que proyectan, parecen manejarlo con una gracia y una fortaleza admirables. Esa aparente serenidad en medio de tanto ruido mediático solo refuerza la idea de que su vínculo es fuerte, que tienen una base sólida sobre la cual construir. Y cuando hablamos de amor total, no solo nos referimos a la pasión romántica. Nos referimos también a la entrega, a la lealtad, al apoyo incondicional. Significa que pase lo que pase, esa persona es tu prioridad, tu refugio, tu mayor alegría. Y si Khan Yaman siente eso por Demet, entonces estamos presenciando una de esas historias de amor que inspiran, que nos hacen creer de nuevo en la fuerza de los sentimientos verdaderos. Es la idea de que en medio de un mundo ajetreado y a veces superficial, hay conexiones que son profundas, reales y eternas. Así que, ¿qué nos dice todo esto? Nos dice que hay amores que por su intensidad y su pureza, capturan nuestra imaginación. Nos dice que a veces las parejas de la pantalla logran traspasar esa barrera y nos demuestran que la magia puede ser real. Y nos dice que cuando un hombre como Khan Yaman habla de amor, lo hace con la misma pasión y entrega con la que vive el resto de su vida. La idea de que nadie más en mi vida que Demet, su amor es total, es, para muchos, la máxima expresión de un amor absoluto, un amor que lo define todo, que lo llena todo. Ha sido un viaje fascinante adentrarnos en esta historia, ¿verdad? Hemos explorado la química innegable que nació en Erkencikus, la forma en que esa conexión parece haberse extendido más allá de la pantalla y la intensidad que caracteriza a Khan Yaman, llevándonos a creer en la profundidad de su amor por Demet Özdemir. Hemos visto cómo la admiración mutua, el respeto y esa chispa que irradian juntos, alimentan la idea de un amor total y absoluto, un amor que para él parece ser el único, el verdadero. Es la clase de historia que nos hace suspirar, nos inspira y nos recuerda la belleza de las conexiones humanas profundas. Y ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen en la fuerza de este amor? ¿Qué les transmite la pareja Khan Yaman y Demet Özdemir?
Déjenme sus opiniones, sus reflexiones, sus interpretaciones en la caja de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo, si les ha parecido interesante y entretenido, no olviden regalarme un gran me gusta. Eso me ayuda muchísimo y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Gracias de corazón por acompañarme en esta charla tan apasionante. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta pronto.